Clase 1.5 dice relación entre la ecuación y la gráfica de la función lineal. El problema inicial es relaciona cada función con su respectiva gráfica. Considera el valor de A y B. Justifica tu respuesta. Vaya. Ya saben, el valor de A es la pendiente y el valor de B es el intersecto en el eje Y. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Nos dan el primero, el literal A, que es Y es igual a 2x más B. El B es Y es igual a 1/2 de X más 3. Y es literal C, Y es igual a menos 2 más 3. Y literal D, Y es igual a menos 1/2 de X más 3. Observen que ya con esto, o solo con ver esto, las tres gráficas cortan en el mismo punto. En un mismo punto cortan. Con solo observar esto. Ya de aquí va a depender 2 positivos, 2 negativos. Ya ustedes ya tienen una idea con solo ver esto. Ya vimos las características de una gráfica cuando son números enteros y cuando son números fraccionarios. Ya vimos las características de eso. Entonces, notan la gráfica. ¿Qué nos están pidiendo? Que relacionemos cada una de ellas con la respectiva gráfica. A ver, vamos a analizar una por una. En el literal A, dice, al observar la ecuación, al observar las ecuaciones de las 4 funciones, se tiene que todas intersectan en el eje Y. Y Y es igual a 3. Eso ya lo vimos desde un principio. Quiere decir que entonces B es igual a 3 en todo. Es decir, pasan por el punto 0,3. Esto se observa en la gráfica. Eso lo observamos. Analicemos el valor de A el valor de A para cada función. Veamos en el literal A. Quiere decir que A es 2 positivo. Entonces dice de que si A es igual a 2, lo que indica que cuando X aumenta 1, Y aumenta 2 unidades. Eso es lo que indica. Veamos, observen acá. Aquí corta 0,3. Se dice X aumenta 1, Y aumenta 2. Esto significa. Entonces ya sabemos eso. Una vez obteniendo este punto, ya graficamos. Ya observamos la gráfica ya con solo observar eso. Aquí está entonces la función que hace posible esta gráfica. Y aquí tenemos X aumenta 1 y Y aumenta 2. Entonces el otro punto es 1,5 para el literal B. Observe qué sucede. Este va a ser A. Ya sabemos que corta por 0,3. En las 4 gráficas cortan en el mismo punto. ¿Qué significa que sea aumento? Cuando X aumenta 1, Y aumenta 0,5, 1/2. Quiere decir que cuando X aumenta 2, Y aumenta 1. Cuando X aumenta 2, Y aumenta 1. Cuando X aumenta 1, Y
aumenta 0.5. Observemos la gráfica. Dice, la función y es igual a 1 medio de x más 3. Entonces, entonces tenemos que a es igual a 1 medio, lo que indica que cuando x aumenta 2 unidades, y aumenta 1 unidad. O sea que x aumenta 1 unidad, y aumenta 1 medio, 0.5. Eso ya lo venimos repitiendo muchas veces. Eso se le tiene que quedar porque le va a hacer bastante falta el próximo año y el próximo año y el próximo año. Vaya, aquí tenemos, observen, cuando el punto es 0,3, ahí cortan las. Entonces cuando x aumenta 2, y aumenta 1. Aquí está. Entonces el otro punto es 2,4. Y aquí se puede observar cuando x aumenta 1, y aumenta 0.5, ¿no? Aquí. Entonces eso sería A para el literal C. Y es igual, ya vimos las positivas, ahora vamos con las negativas, pero cortan en el mismo punto, 0,3. Pero es negativa, lo contrario de las anteriores. Entonces significa de que el valor de A va a ser menos 2, lo que indica es que cuando x aumenta 1, y aumenta 2 unidades. Observen, disminuye 2 unidades. Aquí está, es negativo. Cuando x aumenta 1 unidad, y disminuye 2 unidades. Y aquí la observamos. ¿Observen? Aquí está el punto donde cortamos 0,3. Cuando x aumenta 1, y disminuye 2. Entonces el otro punto es 1,1. Trazamos, está la gráfica, identificamos la gráfica. Para el literal de y es igual a menos 1 medio de x más 3. Entonces significa de que cuando x aumenta 1, y disminuye 0.5. Ya disminuye 0.5, menos 0.5. Y aquí está la función y es igual a menos 1 medio de x más 3. Tenemos que a es igual a menos 1 medio, lo que indica que cuando x aumenta 2 unidades, y disminuye 1 unidad. O cuando x aumenta 1 unidad, y disminuye 1 medio, es decir, 0.5. Aquí está. Siempre el punto de corte es 0,3. A partir de acá ya x aumenta 2, y disminuye 1. O cuando x aumenta 1, y disminuye 0.5 aquí. Entonces ya vimos las características y ya de cada uno ya lo explico. Ya justificamos. Esas son las justificaciones que nos están pidiendo. Entonces parece que hay un ejemplo de esto, solo para identificar las gráficas, la función con la respectiva gráfica. Entonces aquí tenemos cuando x aumenta 2 y ya disminuye 1, el siguiente punto va a ser 2 para la x, 2 para la y. Ahí identificamos la gráfica. Aquí tenemos el ejercicio. Dice, grafica en el plano las siguientes funciones. Luego analiza tus resultados. ¿Qué concluye? Nos presentan estas cinco funciones. Observen 6,
siete funciones. Observen, en primer lugar, tienen la misma pendiente. Tienen la misma pendiente. Pero el intersecto es 2. El primero es el 0. El primero es el 0. Luego el intersecto va a ser 2, 4, 6. Observen aquí. Esto va a ser la única diferencia, pero la pendiente es la misma. Quiere decir de que cuando x aumenta 1, y va a aumentar 2 en todas. Pero su intersecto, el primero es 0, luego es 2, luego es 4, luego es 6. Luego el intersecto va a ser en menos 2 para el eje Y, en menos 4 y menos 6. Observen, aquí tenemos la gráfica. De una vez podemos ver esta aquí. Su intersecto es 0. Aquí está, ¿ven? Con este. Las mismas líneas son bien parecidas. Lo único que va a cambiar es el intersecto. Observen en 2 para la B, en 4 para la C, en 6 para la D. Observen en la E, en menos 2, miren, menos 4 y luego menos 6. Con esto usted identifica a cuál le corresponde cada quien y a qué tipo de gráficas son. Ya vimos anteriormente cuando tienen la misma pendiente, ahora anterior cuando tienen el mismo intersecto y los valores diferentes ya sea en este caso los valores diferentes del intersecto, y en el ejercicio anterior fue los valores diferentes de la pendiente y el mismo intersecto. Entonces eso es todo.